Hola equipo, arriba los corazones. Hoy vamos a hablar de textos y concretamente de un tipo de texto muy importante con el que tenéis que lidiar cada día en vuestros manuales en cada una de las asignaturas. El texto expositivo, la exposición. Vamos a ello. Hablemos pues de el texto expositivo o, si lo preferís, de la exposición, que de las dos maneras podemos referirnos a este tipo de textos, el texto expositivo o exposición. Nos ocuparemos en primer lugar de qué sea eso del texto expositivo, qué es una exposición. Hablaremos también de los elementos característicos de este tipo de textos. Y finalmente comentaremos su estructura típica. Definamos el texto expositivo. La exposición es un texto oral o escrito en el que se informa objetivamente sobre un tema. Ya sabéis que objetivamente quiere decir con independencia del parecer particular del hablante. Es decir, el texto expositivo trata de ajustarse en su información a las características del asunto sobre el que se trate. Veis que la intención comunicativa, por lo tanto, es fundamentalmente la de informar. Informar sobre un tema. ¿Cuáles son los elementos del texto expositivo? Y en primer lugar, ¿qué son? ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de los elementos del texto expositivo? Pues nos referimos a esos componentes que caracterizan el texto expositivo, es decir, que permiten distinguirlo de otro tipo de textos desde el punto de vista del contenido. Bien, si reflexionáis sobre la definición que hemos dado del texto expositivo, llegaréis a la conclusión de que son imprescindibles dos elementos desde el punto de vista del contenido. Si es un texto que trata de informar sobre un tema, pues uno de los elementos fundamentales o imprescindibles será justamente, claro que sí, el tema y además, pues la información que se dé sobre el tema. Bien, a estos dos componentes fundamentales de los textos expositivos añadiremos los aspectos del tema o apartados del tema que se tocan en el texto expositivo, que se pueden tocar en el texto expositivo. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto u objeto sobre el que se habla, sobre el que se da información. Es decir, para decir, valga la redundancia, cuál es el tema de un texto, responderemos a la pregunta ¿de qué trata este texto? ¿Sobre qué habla este texto? Y en el caso de los textos expositivos, ¿sobre qué da, a propósito de qué se da información en este texto con carácter general? Bien, atención porque cuando respondamos a esta pregunta hemos de hacerlo siempre utilizando sintagmas o grupos nominales. Como no lo hemos estudiado todavía, para entender a qué nos referimos con esto de sintagmas o grupos nominales, basta con decir que cuando expresemos el tema tenemos que utilizar nombres para nombrar el tema. Así, por ejemplo, un posible tema de un texto sería Granada. ¿Sobre qué trata este texto? Pues trata sobre Granada. Sucede que en muchas ocasiones los textos no se ocupan de un tema con carácter general, tratando de ver absolutamente todo lo que se puede, aquello sobre lo que se puede informar en relación con el tema, sino que se ocupa de algunas cuestiones muy concretas en relación con el tema. Entonces, a veces, para anunciar el tema puede ser que necesitemos más de un nombre. Por ejemplo, en un texto se puede hablar de Granada, pero fundamentalmente de su economía, y entonces el tema lo diremos relacionando estos dos nombres, estos dos sustantivos, Granada y su economía. O lo podríamos haber dicho de otra manera. Por ejemplo, ¿se ocurre alguna? Claro, por ejemplo, podríamos haber dicho la economía de Granada. Observar, en todo caso, que lo que estamos haciendo es nombrar, mencionar, y en ningún caso afirmamos o negamos nada en relación con el tema, porque como veremos,
como veremos más adelante, esa afirmación o negación que hagamos sobre el tema será justamente la información que damos sobre el tema. Así que para decir el tema de un texto expositivo y de un texto en general, hay que utilizar siempre exclusivamente nombres y posibles acompañantes del nombre, claro está, pero nunca predicados, es decir, afirmaciones o negaciones a propósito del tema. Bien, ¿qué son los aspectos del tema? Pues los aspectos del tema son los asuntos relacionados con el tema, o bien, si estamos describiendo un objeto, las partes del objeto sobre los que se va dando información. Bien, los asuntos relacionados con el tema, las partes del objeto, es decir, los aspectos del tema, los vamos a enunciar también mediante sintagmas o grupos nominales, es decir, mediante nombres. Y respondemos a la pregunta de ¿qué asuntos relacionados con el tema se están tocando? Y los enumeramos porque habitualmente suele ser más de un asunto. Si no, ese asunto quedaría incluido en el tema. Por ejemplo, cuando hemos mencionado antes el tema, si solamente vamos a hablar de Granada y su economía, el único aspecto que se trata en relación con el tema es justamente ese, la economía, ¿verdad? Bien, decíamos entonces que los aspectos se enumeran mediante nombres o sustantivos. Por ejemplo, si el tema de nuestro texto fuera Granada, solamente Granada, pues podríamos hablar en relación con Granada a propósito de qué se ocurre. Decíamos que se expresan mediante sintagmas o grupos nominales y os preguntaba que qué se os ocurre en relación con Granada, qué asuntos relacionados con Granada podemos nombrar. Pues, por ejemplo, el entorno geográfico, por ejemplo, la población, por ejemplo, los monumentos. ¿Veis? Todo esto que estamos enumerando son nombres sustantivos relacionados con ese hipotético tema que hemos mencionado, Granada. Y si el tema fuera Granada y su economía, pues podríamos hablar del sector primario, por ejemplo, de la economía. Observad que aquí hemos utilizado un nombre acompañado de un adjetivo. Esto sería un grupo nominal. Así que también el aspecto del tema o incluso el tema puede ser enunciado mediante un nombre acompañado por un adjetivo. Esa es otra posibilidad. Pero fijaos, en ningún caso afirmación o negación, en este caso sobre el sector primario o sobre el entorno, sobre la población o sobre los monumentos. Insisto, ya veréis que eso sería dar información. Y ahora mismo no queremos mencionar la información, sino solamente, en este caso, los aspectos del tema que se están tratando. Bien, decíamos en nuestro ejemplo que si el tema fuera Granada y su economía, podemos hablar del sector primario, podríamos hablar del sector secundario, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último elemento, componente característico del texto expositivo es, claro, como no, la información que se da. La información que se da son los datos que se dan acerca del tema y de cada uno de los aspectos del mismo tratado en el texto. Es decir, vamos dando información sobre el tema en general, pero también esa información a lo largo del texto se irá dando sobre algún aspecto concreto del tema que se está tratando. Y atención, la información se expresa mediante oraciones, es decir, mediante afirmaciones o negaciones que hagamos en relación con el tema. Aquí ha aparecido el ejemplo. Granada es una ciudad andaluza. Observad que tiene un predicado. Es una ciudad andaluza. Hacemos, en este caso, una afirmación sobre Granada. Esto sería información. Observad la diferencia. Granada es una ciudad andaluza. El tema es Granada. Aquí lo tenemos. El tema es Granada y lo decimos con un nombre. Y la información es un predicado, es decir, una estructura que tiene, observad, un verbo en forma personal. Y el resultado es una afirmación, en este caso, podría haber sido una negación, podríamos haber dicho Granada no es una ciudad castellana. Podríamos haber hecho una negación, hemos hecho una afirmación en relación con el tema. Esto sería
la información. O si estamos hablando de Granada y su economía, pues por ejemplo, el sector terciario tiene una importancia decisiva para la economía granadina. Observad, aquí hemos hecho también una afirmación, hemos añadido un predicado, el conjunto es una oración, tiene su predicado con un verbo en forma personal y en este caso la afirmación la hemos hecho en relación con un aspecto del tema, el sector terciario. ¿De qué asunto estamos hablando aquí? Del sector terciario. ¿Y qué información damos a propósito del sector terciario? Tiene una importancia decisiva para la economía granadina. Así que atención, estos son los elementos del texto expositivo, pero debemos tener cuidado de cómo los decimos y a qué pregunta respondemos. El tema, ¿de qué se habla? Y respondemos con nombres. Aspectos del tema, qué asuntos relacionados con el tema se tocan y respondemos con nombres. Y la información, qué datos se dan sobre los aspectos sobre el tema y respondemos con una afirmación o negación, es decir, con un predicado, es decir, con una oración gramatical. Nos ocupamos ahora de la estructura del texto expositivo. ¿Qué es eso de la estructura? Pues ya lo sabéis, la estructura son las partes. Y en este caso, las partes en que puede dividirse un texto expositivo atendiendo al desarrollo del contenido. Efectivamente, a lo largo del texto se va dando información y esa información se va dando, supone, por así decirlo, se va desarrollando, supone distintos momentos en el desarrollo de la información. Acordaos cuando estuvimos estudiando las propiedades textuales, como hablábamos de la coherencia. Decíamos que la coherencia se ocupaba, entre otras cosas, de la estructura, es decir, de qué manera se iba desarrollando la información sobre el tema a lo largo del texto. Bien, vamos a señalar aquí cuál es la estructura característica, la que es más habitual, más propia del texto expositivo. Esa estructura es una estructura de tipo enumerativo, es decir, ya sabéis, enumerar, decir una serie, o nombrar, mejor dicho, nombrar una serie de cuestiones una detrás de otra. Pues efectivamente en la estructura numerativa lo que hay es una serie ¿de qué? Lo vamos a ver ahora. En la estructura típica del texto expositivo nos encontraríamos con una primera parte en la que sería una presentación general del tema o una descripción o caracterización general del objeto del que vamos a hablar. Eso podría ocupar un primer párrafo. Y a continuación, un desarrollo de la información por apartados relacionados con el tema, es decir, por aspectos del tema que se vayan tratando. ¿Y cuántos apartados? Pues no hay un número fijo de apartados. En la presentación general lo que se hará será definir, dar las características distintivas del objeto desde el punto de vista general, etcétera, etcétera. En el desarrollo por apartados se va dando información sobre cada uno de los aspectos del tema o partes del objeto del que se está hablando. No hay un número obligado de apartados. Así tendríamos el apartado, vamos a llamarlo 1, pero que tendría el nombre del aspecto que vayamos a tocar. Por ejemplo, imaginaos, si estamos hablando de Granada, el apartado 1 podría ser ubicación geográfica. Luego otro apartado, que aquí hemos llamado apartado 2, pero que no tiene por qué numerarse, no hay por qué numerarlo, ni siquiera tenemos por qué titularlo, que podría ser, en el ejemplo de Granada, pues por ejemplo, monumentos. Otro apartado, que en nuestro ejemplo podría ser, por ejemplo, festejos. Y todos los apartados que consideremos necesario tratar en relación con el tema. Idealmente, en la escritura, cada uno de estos apartados debería ocupar un párrafo.
Así que cuando nosotros nos preguntamos acerca de cómo puedo dividir yo en párrafos un texto expositivo, pues la respuesta es muy sencilla. Un primer párrafo para la presentación general del tema que vayas a tratar y a continuación cada uno de los aspectos que vayas tocando pueden ocupar un párrafo.